Antes veía a un tipo espectacular y ya lo quería. Me eché a los que quise menos a uno. Pocas artistas han logrado encender tantos escenarios, al mismo tiempo, tantas controversias como María Conchita Alonso. Bella, audaz y sin miedo a romper reglas, su nombre se volvió sinónimo de fuego, libertad y escándalo. Pero detrás de esa figura magnética que deslumbró a millones, existe una historia marcada por huellas que pocos conocen. Fue modelo, actriz, cantante y protagonista de rumores que aún hoy dividen opiniones. Una mujer que desafió prejuicios y habló de lo que muchos preferían callar. Porque si algo la define, es esa mezcla entre vulnerabilidad y valentía, entre la pasión sin límites y la soledad más profunda. Su vida es un espejo de la fama, brillante por fuera, pero con grietas internas que casi la consumen. Y aunque muchos la admiraron por su talento, otros no pudieron perdonarle su sinceridad. Detrás de la artista explosiva, se esconde una historia de heridas, excesos y decisiones que la marcaron para siempre. Este es el verdadero retrato de María Conchita Alonso, la mujer que vivió una noche de copas, una noche loca, no solo en la música, sino en su propia vida. Pero su historia apenas comienza. Antes de ser el símbolo de sensualidad que conquistó América, María Conchita fue una niña que conoció el miedo demasiado pronto. Nació en Cienfuegos, Cuba, el 19 de junio de 1955. A los 5 años, su familia escapó de la dictadura de Fidel Castro, buscando refugio en Venezuela. Aquella huida marcaría para siempre su carácter. Rebelde, desafiante y con una necesidad constante de libertad. Desde pequeña, todos notaban algo en ella. Tenía una belleza que parecía predestinada para los reflectores. Y así fue. En los años 70 comenzó a participar en concursos de belleza, deslumbrando con su presencia hasta convertirse en primera finalista de Miss Venezuela. Ese reconocimiento le abrió las puertas del mundo. Representó al país en Miss Mundo 1975, en Londres, donde volvió a quedar entre las finalistas. Pero para María Conchita, no bastaba con ser bella. Quería más. Quería trascender. De regreso a Caracas, se lanzó al modelaje y poco después a la televisión, participando como animadora en Cuéntame ese chiste y en pequeñas telenovelas. Su ambición era imparable. Sabía que no había nacido para quedarse quieta. Y fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría el rumbo de su vida. A comienzos de los 80, María Conchita se encontraba ante un dilema: seguir siendo una figura local o arriesgarlo todo por sus sueños. Eligió lo segundo. En 1982 empacó sus maletas y se fue a Estados Unidos, convencida de que su destino no podía limitarse a una pantalla venezolana. Allí comenzó de cero. Estudió actuación, danza e inglés. En un país ajeno, sin contactos ni padrinos, su talento fue su única carta de presentación. Y esa carta pronto la llevó a codearse con gigantes del cine como Robin Williams, Michael Keaton y Arnold Schwarzenegger. Su nombre empezó a escucharse en Hollywood. La latina de acento fuerte y mirada felina había conquistado un terreno donde pocas lograban mantenerse. Pero no solo brillaba frente a las cámaras. La música, su pasión más profunda, también la reclamaba. De la mano del productor Rudy La Scala, lanzó sus primeros discos, logrando conectar con el público de inmediato. Su voz sensual, cargada de fuerza y emoción, se convirtió en un sello inconfundible. Cada paso la acercaba más a la cima. Pero como suele suceder en la vida de las estrellas, el éxito no tarda en despertar sombras. El Festival de Viña del Mar marcó uno de los momentos más recordados y más tensos de su carrera. Aquel escenario internacional debía ser la confirmación de su talento, pero terminó siendo un campo de batalla. Se dice que la orquesta del festival la saboteó deliberadamente, tocando sus canciones al doble de velocidad. Los acordes iban tan rápido que apenas podía respirar, y el público comenzaba a notarlo. Ella, con el temple de una guerrera, siguió cantando. No se rindió. Pese a la presión, su entrega fue tan intensa que el público terminó aplaudiendo de pie. Esa noche, la crítica se dividió. Algunos la elogiaron por su carácter indomable, otros la acusaron de exagerar el escándalo. Pero una cosa era cierta, nadie quedó indiferente.
Aquella polémica consolidó su fama como una mujer de fuego. Los años siguientes la verían brillar con fuerza, participando en películas, giras internacionales y proyectos que la convirtieron en un ícono. Su carrera parecía imparable, pero detrás de los aplausos se escondía un torbellino que pronto comenzaría a desbordarse. Porque lo que el público no veía era que, en silencio, su vida personal comenzaba a derrumbarse. Detrás del glamour, María Conchita empezaba a enfrentar el lado oscuro del éxito. No existían redes sociales ni paparazzi como hoy, y aún así, los rumores crecían a su alrededor. El peso de la fama, la soledad y las exigencias del medio la llevaban a vivir entre luces y sombras. Los que trabajaban con ella notaban que algo no andaba bien. En los rodajes, en los camerinos, en las fiestas, su energía era tan intensa como inestable. La actriz que todo el mundo admiraba empezaba a perder el control, aunque se esforzaba por disimularlo. Su carácter impulsivo la hacía impredecible. En ocasiones, desafiaba a quienes intentaban opinar sobre su vida. Sabía que muchos la juzgaban por su sensualidad, por su libertad, por no comportarse como debía una mujer famosa. Pero María Conchita no nació para obedecer reglas. Y cuando comenzó a circular el rumor de que mantenía encuentros con desconocidos, su nombre volvió a ocupar los titulares. Ella lo negó todo, pero el daño ya estaba hecho. Su reputación se volvió un arma de doble filo, la misma que la mantenía vigente, también comenzaba a destruirla. Y pronto, una historia en particular haría que todos hablaran de ella otra vez. La anécdota que ella misma terminó confesando años después sigue siendo una de las más comentadas de su vida. Durante el rodaje de una película, conoció a un extra que parecía no saber quién era. Esa indiferencia la desarmó. La atracción fue inmediata. Aquella noche compartieron algo más que una copa. Pero lo que parecía una aventura anónima pronto se volvió una pesadilla. Días después, descubrió que aquel hombre era parte del equipo de la producción. Y peor aún, había contado su encuentro a medio set. La noticia se esparció como fuego. Ella negó la historia, pidió que lo despidieran y trató de seguir adelante, pero la semilla del escándalo ya estaba plantada. A partir de entonces, muchos comenzaron a verla con otros ojos. Algunos hombres del equipo incluso se atrevieron a hacerle insinuaciones, creyendo que podrían tener la misma suerte. Lo que pocos comprendían era que detrás de esa imagen de mujer fuerte y segura, existía una herida mucho más profunda. Cada rumor, cada mirada, la hacían sentir expuesta, juzgada, sola. Y fue entonces cuando comenzó a preguntarse si realmente controlaba su vida, o si era prisionera de un vacío que venía desde mucho antes. Pero eso no era todo, porque lo que vino después revelaría un lado todavía más oscuro y humano de su historia. A veces, el precio de la libertad es la soledad. Y María Conchita Alonso lo supo demasiado tarde. Tras aquel escándalo con el extra, algo dentro de ella empezó a quebrarse. Ya no era solo una artista que buscaba emociones fuertes, sino una mujer intentando llenar un vacío que ni la fama ni los aplausos lograban cubrir. Entre cámaras, giras y entrevistas, se refugiaba en lo que más conocía, la pasión. Cada encuentro parecía una forma de reafirmar su valor, de recordarse que seguía siendo deseada. Pero aquella búsqueda se transformó en un ciclo que la desgastaba. Con el tiempo, empezó a notar que no era placer lo que buscaba, sino consuelo. La mujer que se mostraba segura ante el mundo escondía heridas invisibles, el peso de haber sido juzgada desde niña por su apariencia. Ser la más bella se había convertido en una condena. Y para calmar ese ruido interno, llegó otra compañía silenciosa, el alcohol. Las noches de fiesta se volvieron rutina, los excesos una vía de escape. Entre copas y risas falsas, intentaba silenciar las voces que le recordaban lo que había perdido. La actriz brillante y la cantante apasionada comenzaban a confundirse con una versión más oscura de sí misma. Y aunque lo disimulaba con elegancia, quienes la conocían sabían que algo se estaba apagando. Pero aún no tocaba fondo, lo peor estaba por llegar. No fue la única en perderse en esa espiral. Otra estrella, la cantante Yuri, atravesaba una crisis similar, marcada también por los excesos y la búsqueda de aprobación. Ambas mujeres compartían algo más que fama,
el mismo vacío disfrazado de deseo. María Conchita lo reconocería años después. No se trataba de adicción a los hombres, ni siquiera al sexo. Era una necesidad constante de sentirse vista, amada, validada. Detrás de la mujer libre y provocadora, existía una niña que aún pedía cariño. Las comparaciones con Yuri no tardaron en llegar. Mientras una buscaba refugio en la fe, la otra prefería enfrentarse al mundo con ironía. Pero las dos luchaban contra el mismo monstruo invisible, la soledad. En entrevistas, ambas confesaron haber llegado a extremos que pusieron en riesgo su salud y su reputación. Y aunque cada una tomó un camino distinto para recuperarse, compartían una verdad que muchas figuras del espectáculo ocultan: la fama no cura los vacíos, solo los disfraza. Esa revelación cambiaría la forma en que María Conchita veía su pasado. Ya no era una cuestión de culpa, sino de entendimiento. Y sin saberlo, estaba a punto de convertir su historia personal en una declaración de principios. Pero antes, un simple detalle de su nombre desataría otra tormenta mediática. En el mundo del espectáculo, un nombre puede ser bendición o condena. Y para María Conchita Alonso, fue ambas cosas. En Argentina, su nombre artístico provocó polémica. La palabra Conchita tenía un significado vulgar, y muchos le sugirieron cambiarlo. Ella se negó rotundamente. Soy María Conchita Alonso, y así me conocen en todas partes. Esa respuesta fue más que un acto de orgullo, fue una declaración de independencia. No iba a permitir que nadie definiera quién debía ser. Lejos de perjudicarla, el escándalo multiplicó su fama. El público la veía como una mujer que no temía decir lo que pensaba ni mostrarse tal como era. Y eso, en una época dominada por los prejuicios, la volvió aún más magnética. Mientras otras artistas intentaban mantener una imagen perfecta, ella se mostraba humana, imperfecta y sincera. Incluso bromeaba con su reputación, asegurando que practicaba la democracia del amor. Altos o bajos, ricos o pobres, todos merecían una oportunidad. Esa frase la persiguió durante años, pero también la convirtió en ícono de libertad femenina. Mientras Yuri hablaba de arrepentimiento, María Conchita reivindicaba el derecho de las mujeres a vivir sin culpa. Y aunque su postura generó críticas, también inspiró a una generación que la vio como símbolo de autenticidad. Sin embargo, sus ideas sobre libertad no se limitaban al amor, pronto las llevaría a la arena política. Pocos artistas han sido tan francos al hablar de política como María Conchita Alonso. Su oposición abierta a los regímenes de Fidel Castro, Hugo Chávez y Nicolás Maduro la enfrentó con parte del público latinoamericano. Pero para ella, la libertad no era negociable. Prefiero ser odiada por decir la verdad que amada por callarla, declaró en una entrevista. Desde Estados Unidos, donde decidió establecerse, se convirtió en una voz incómoda para muchos. Defendía la democracia con la misma pasión con la que cantaba o actuaba. Su carácter incendiario la mantenía en el centro del debate. Y mientras algunos la acusaban de radical, otros la veían como una mujer coherente, dispuesta a pagar el precio por sus ideas. No era raro verla polemizar en televisión o responder con firmeza a quienes intentaban callarla. Pero, a pesar del ruido político, su esencia artística seguía intacta. En cada canción había una confesión, una parte de sí misma que hablaba desde el alma. Una noche de copas, una noche loca ya no era solo un éxito, era una metáfora de su vida, intensa, libre y llena de riesgos. Y Acariciame, su otra gran joya, mostraba el costado más humano de su fuego, la necesidad de amor, ternura y comprensión. Cada interpretación era una catarsis. Por eso su público la seguía amando, incluso cuando el mundo parecía juzgarla. Sin embargo, ni la fama ni la libertad le habían traído lo que más anhelaba, el amor verdadero. A los 70, María Conchita Alonso sigue siendo una mujer de fuego. Pero detrás de esa vitalidad, hay un anhelo que no se apaga: encontrar a alguien que la mire sin prejuicios. Con frecuencia bromea sobre cómo los hombres jóvenes la persiguen, mientras los de su edad prefieren mantenerse lejos. Ella lo dice entre risas, pero hay verdad en sus palabras. Pocos saben cómo acercarse a una mujer que ha vivido tanto. Su primer disco, Dangerous Rhythm,
Fue el reflejo de una joven indomable, una tormenta emocional en busca de pasión. Hoy, esa energía sigue viva, aunque con la sabiduría que dan las heridas. Todavía tengo fuego, asegura. Y nadie lo duda. Lo curioso es que, mientras muchos la recuerdan por sus escándalos, pocos hablan de su disciplina, de su capacidad para reinventarse una y otra vez. Porque más allá de la fama, María Conchita ha sido una sobreviviente. Ha resistido a la crítica, al olvido y a sus propios demonios. Sus canciones no eran solo melodías, eran confesiones. Cada verso contenía un pedazo de su verdad, esa mezcla de deseo, fragilidad y coraje que la convirtió en una leyenda. Y aunque algunos crean que su fuego se apagó, ella insiste en lo contrario. Sigue viva, cantando, opinando, provocando. Porque si algo ha demostrado, es que su espíritu no se rinde ante el paso del tiempo. Pero su historia no termina aquí, aún quedaban amores prohibidos, promesas rotas y una última confesión que pocos se atreven a recordar. En la vida de María Conchita Alonso, el amor siempre fue un campo de batalla. Mientras el público la veía como una mujer libre y seductora, detrás de escena acumulaba decepciones, encuentros fugaces y heridas difíciles de cerrar. Su carácter directo desconcertaba a muchos. No jugaba con sutilezas ni fingía inocencia. Si algo le gustaba, lo decía. Si algo quería, lo tomaba. Esa honestidad, en un mundo dominado por apariencias, la convirtió en blanco fácil de críticas. Hubo romances que el público jamás olvidó. El más sonado fue con Eric Rubin, el joven músico de cabello largo y mirada dulce que más tarde se casaría con Andrea Legarreta. Ella lo confesó sin vergüenza. Se sintió atraída, vivieron una historia corta pero intensa. Sin dramas, sin compromisos. Solo deseo y complicidad. Pero en los años 90, una relación así bastaba para alimentar titulares y juicios morales. Una mujer mayor con un hombre joven era un escándalo. Y aunque para ella solo fue un episodio más, los medios lo convirtieron en noticia nacional. A lo largo de su vida, reconoció haber amado con intensidad, aunque rara vez de manera duradera. Su corazón parecía moverse al ritmo de sus canciones. Apasionado, libre, indomable. Pero entre tantos romances fugaces, uno dejaría una marca que jamás pudo borrar. Entre los muchos hombres que pasaron por su vida, hubo uno imposible de olvidar. Era casado, famoso y, según ella, el verdadero amor de su vida. Desde el primer momento, él fue honesto: soy casado. Si quieres quedarte, sabes las reglas. Y María Conchita aceptó, no por ingenuidad, sino por esa necesidad de sentir que, aunque fuera en la sombra, era amada de verdad. El romance se mantuvo en secreto, pero el sentimiento era real. Años después, admitió que no repetiría algo así. No me gustaría que me lo hicieran a mí, dijo en una entrevista. Pero en la misma conversación, entre risas, confesó que también había sido infiel. Total, lo hago, pero no lo hago. Esa dualidad la acompañó siempre. El fuego que la impulsaba también la hacía tropezar. Vivía sin calcular, dejándose llevar por la emoción del momento, sin pensar en consecuencias. Sus canciones reflejaban esa naturaleza contradictoria. Una noche de copas no era solo una melodía pegajosa, era una confesión. Una historia de deseo, culpa y libertad. Cuando la cantaba, no interpretaba un personaje, se interpretaba a sí misma. Y mientras el público la aplaudía, ella seguía debatiéndose entre la pasión y el arrepentimiento. No todos sus romances terminaron en escándalo. Algunos, simplemente, terminaron. Como aquel con un empresario peruano que prometía estabilidad y amor eterno. Por primera vez, María Conchita creyó que había encontrado paz. Dejó todo para seguirlo, incluso su carrera. Pero la ilusión se desmoronó rápido. En apenas 3 meses, aquel hombre mostró un carácter violento y posesivo. Las discusiones se volvieron rutina y la relación, una prisión. Cansada de los gritos y la humillación, decidió marcharse. Volvió a Venezuela, sin dinero y con el corazón roto, a pedir su antiguo trabajo. Regresé con la cola entre las piernas, diría después con una mezcla de humor y resignación.
Esa experiencia la volvió más fuerte, pero también más desconfiada. Aprendió que el amor no siempre redime, a veces destruye. Y aunque juró no volver a enamorarse, el destino parecía empeñado en ponerla a prueba. Con los años, siguió recibiendo propuestas, algunas tan absurdas como matrimonios tras 2 meses de relación. Ella las rechazaba con una sonrisa. Eso no es amor, es un impulso. Y mientras el tiempo pasaba, comprendía que su mayor historia de amor quizás nunca sería con otro, sino consigo misma. A veces, la vida no castiga con la tragedia, sino con la soledad. María Conchita Alonso lo sabe bien. Después de tanto amar, tanto perder y tanto confesar, lo único que quedaba era mirarse al espejo y aceptar lo vivido. Ha dicho muchas veces que no se arrepiente de nada, pero también ha admitido que su sinceridad le cerró puertas. En una industria acostumbrada a las apariencias, decir la verdad puede ser un acto suicida. Aún así, lo hizo. Habló de sus errores, de sus adicciones, de sus amores y de sus contradicciones. Nunca se escondió detrás de un personaje. Y eso la hace única. En entrevistas recientes, reflexiona sobre la doble moral que aún persiste. Hombres y mujeres pueden hacer lo mismo, pero a nosotras nos juzgan el doble. Su historia es la prueba viviente de esa verdad incómoda. A sus 70 años, sigue desafiando las etiquetas. No teme hablar de política, de amor o de placer. Sigue siendo la misma mujer de fuego que conocimos, pero ahora con la madurez de quien ya no busca aprobación. Su vida ha sido un viaje de excesos y redención, de pasiones intensas y soledad profunda. Pero, sobre todo, una lección sobre el valor de vivir sin máscaras. Porque aunque el mundo la juzgue, su llama nunca se apagó.